Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y lo juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en una charola. Se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos adentramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29, para explorar un pasaje intrigante y provocador que contiene enseñanzas profundas y relevantes para nuestras vidas. En este relato se nos presenta la historia de la ejecución de Juan el Bautista, un suceso que evoca una serie de reflexiones sobre el poder, la ética y la lealtad. Este pasaje nos cuenta sobre el rey Herodes Antipas, quien había tomado a Herodías, la esposa de su hermano Filipo, como su propia esposa. Juan el Bautista, como profeta valiente y directo, le había señalado a Herodes que su matrimonio era ilegítimo y moralmente inaceptable. Herodías, enfurecida por esta acusación, buscaba la oportunidad de eliminar a Juan. A medida que avanzamos en la historia, nos encontramos con una situación que se relaciona con muchos aspectos de la vida diaria. En una fiesta, Herodes promete a la hija de Herodías, que había bailado para él, que le concediera cualquier deseo que pidiera. Bajo la influencia de su madre, la joven pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Este episodio plantea preguntas profundas sobre la integridad, la lealtad y el poder. Herodes enfrenta una disyuntiva difícil: cumplir su promesa a la joven y arriesgar su reputación y conciencia, o rechazar la solicitud y enfrentar la posibilidad de ofender a la joven y a su madre. La figura del Juan el Bautista es un recordatorio constante de la importancia de la valentía y la integridad en nuestras vidas. Su negativa a comprometer sus principios le costó la vida, pero su mensaje de justicia y verdad trasciende los siglos y sigue resonando en nuestros corazones. En nuestra vida diaria enfrentamos situaciones similares a las que nuestras decisiones y acciones pueden estar en conflicto con lo que sabemos que es correcto, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o en nuestras decisiones éticas. A menudo nos encontramos en la encrucijada entre la conveniencia y la integridad. ¿Cuántas veces hemos cedido ante la presión o la tentación, ignorando nuestra conciencia? ¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestros valores por el deseo de agradar a los demás o de obtener beneficios a corto plazo? El Evangelio de hoy nos insta a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a considerar si estamos dispuestos a mantenernos fieles a nuestros principios, incluso cuando eso implique enfrentar dificultades. En ese sentido, el pasaje también nos invita a considerar cómo manejamos el poder y la influencia en nuestras vidas.
Herodes representa a aquellos que abusan de su autoridad para satisfacer sus deseos personales sin tener en cuenta las consecuencias para los demás. Por otro lado, Juan el Bautista nos muestra el poder de hablar la verdad y ser un faro de luz en medio de la oscuridad. El reto que enfrentamos es encontrar el equilibrio adecuado entre nuestra responsabilidad de influir en los demás y la humildad de reconocer nuestras limitaciones. ¿Cómo podemos usar nuestro poder y nuestra influencia para crear un impacto positivo en la vida de los demás? ¿Estamos dispuestos a ser valientes y a decir la verdad, incluso si eso significa enfrentar la oposición? Los dichos comunes y refranes relacionados con este tema nos recuerdan la importancia de mantener nuestra integridad y de ser fieles a nuestros valores. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Nos habla de una importancia de tomar decisiones sabias, bien fundamentadas, incluso si eso implica más esfuerzo o sacrificio a corto plazo. En conclusión, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29, nos ofrece una lección profunda sobre la importancia de la integridad, la valentía y la ética de nuestras vidas. A través de la historia de Juan el Bautista y de Herodes, somos desafiados a examinar nuestras propias decisiones y acciones, a cuestionar cómo manejamos el poder y la influencia, y a recordar que la verdad y la justicia son valores que trascienden el tiempo y el espacio. Este pasaje nos invita a ser conscientes de nuestras acciones diarias y a recordar que nuestras acciones tienen un impacto más allá de lo que podemos ver. Que podamos encontrar la fuerza para ser fieles a nuestros principios y para usar nuestra voz y nuestra influencia para hacer del mundo un lugar mejor.